¿Qué tal, mis queridos hermanos? Aquí estamos una vez más con todos ustedes para anunciarles la buena palabra del Señor. Amén. Bueno, pues vamos a continuar en nuestro estudio, en nuestras reflexiones, en el capítulo tercero del libro de Efesios, ¿ok? Y hoy hablaremos un poquito más de doctrina. ¿Ah? Es un tema muy interesante que nos toca hoy, así que presten mucha atención. Amén. Bueno, pues tengo aquí mis notas de estudio y vamos a ir leyendo como la semana pasada, poco a poco, y intentar aportarles las reflexiones necesarias. Llega un momento cuando estamos leyendo la palabra de Dios que estamos tocando, como digo yo, temas serios. Todo lo que tiene que ver con doctrina siempre son temas más serios. Así que hoy tenemos que sacar, como suelo decir a veces, la artillería pesada. Así que se promete mucho este video en cuanto a contenido. ¿Ok? Bien, lo primero que voy a hacer es ponerme un poco más chiquito esto para que podamos leer bien. Atención, voilà, como ça. Ok. Bien, y tengo aquí el tercer capítulo del libro de Efesios que vamos a leer, ¿ok? Listo. Yo creo que hasta me puedo retirar un poquito más aquí. Luego ya me van a ver, no se preocupen. Oh, ahí. Para poder leer bien. Ok. Vamos a volver a leer entonces esta parte del capítulo tercero. Ok. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, aquí ya he puesto esto en rojo para poder resaltarlo, por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Esto se refiere a lo que ha escrito Pablo desde el primer capítulo. Nos ha traído unos cuantos puntos sobre la revelación. ¿Okay? Esa revelación es que Cristo fue ofrecido por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es el contenido del primer capítulo. Bueno, que por revelación me fue dado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. Pablo nos aporta en la revelación pues muchísimas aclaraciones con respecto al antiguo pacto, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Esta palabra dispensación también la podríamos poner en rojo, porque la palabra que tenemos aquí, dispensación, y la palabra que teníamos la semana pasada en administración, aquí, ¿ok? Es exactamente la misma en griego, es decir, que utiliza la misma palabra, la palabra economía, ¿ok? Bien, volvemos otra vez a la lectura. Bien, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido
que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Uf, sé que es una lectura un poco larga, entiendo que es una lectura un poco larga, ¿vale? Y se nos puede hacer a veces incluso pesada por el contenido tan, ¿cómo decirles?, tan concentrado. Tiene un concentrado, ¿eh? Esto es pura esencia. Entonces, a veces se nos hace incluso difícil la lectura, ¿ok? Pero bueno, era necesario hacer esta lectura para que nos vayamos acostumbrando y habituando, ¿no? Que estemos hechos a escuchar, que estas palabras nos sean familiares, ¿eh? Eso es, la palabra sería familiarizarnos con el texto bíblico, ¿ok? Bien, entonces, vamos poco a poco. Bien, lo primero que vamos a ver es que lo oculto, se nos hace manifiesto. Si bien hay ciertas cosas que ya en el Antiguo Testamento se vislumbraban, es decir, que ya se estaban haciendo ver, pero algunas cosas era como que se estaban viendo como a través de un velo. Se veía, pero no muy claro. Entonces, la revelación que viene en tiempos apostólicos, ¿ok? Esta revelación nos abre los ojos, nos abre los oídos, nos abre la mente y nos abre las puertas al conocimiento pleno de la verdad. Amén. Listo. Bien, vamos a ir leyendo y así vamos, perdón, a ver si incluso que esas problemas que esto, así, un poquito más chico y listo. Bien, entonces, habiendo ya explicado un poco los versos 1 y 2 desde este tercer capítulo, pasamos a los versos siguientes y encontramos en el versículo 3 la palabra revelación, ¿ok? Esto viene del griego apocalipsis, ¿ok? Que significa literalmente es quitar, destapar, es decir, poner en claro, sacar a la luz, ¿ok? Listo. Entonces, Pablo nos muestra cómo sus enseñanzas, es decir, todo lo que Pablo escribe en sus cartas, son parte de esta revelación apostólica, ¿ok? Y nos vamos a quedar con esta coletilla, revelación apostólica, ¿ok? Es sumamente importante que retengamos estos términos. Pablo nos muestra cómo sus enseñanzas forman parte de aquello que debía de ser revelado. Podemos decir entonces que Pablo ha recibido, fíjense aquí, que he subrayado con un artículo definido, ha recibido la revelación y no una revelación. Esto sería un artículo indefinido, ¿ok? ¿Qué diferencia hay? Que no podemos hablar de una revelación como dejando lugar para que haya otras revelaciones, ¿ok? Sino que la palabra es clara, es concisa. La palabra de Dios nos muestra a través de todo ese conjunto
de cartas apostólicas, tanto de Pablo, tanto de Pedro, ¿ok? Y de los demás hermanos, que se trata de la revelación y no de una revelación. Es decir, hoy día no podemos esperar una revelación nueva, ¿ok? Yo sé que en los últimos tiempos circulan mucha gente que llamamos los iluminados, que traen nuevas revelaciones, ¿ok? Que si el Señor le ha dicho, que el Señor le ha revelado, que el Señor le ha mostrado, que si han tenido un sueño, que patatí, que patata. Pero es necesario comprender, mis queridos hermanos, que lo que Pablo nos ha escrito, lo que tenemos, digamos que el grueso de la revelación y de la explicación nos la trae Pablo a través de sus cartas. Y nos trae la revelación. ¿Ok? Entonces, claro que hoy día escuchamos de gente que llamamos iluminada. ¿Ok? Que tienen nuevas revelaciones y nuevas cosas. Pero hoy día tenemos que esperarnos a una nueva revelación. Pues ya decimos de antemano que no. Porque lo que hemos recibido es la revelación apostólica. Tenemos también el testimonio de las Escrituras. Cuando las Escrituras nos dicen, por ejemplo, Juan 1 nos dice que el verbo era Dios, el verbo era la palabra, ¿ok? Este verbo, esta palabra, vino, ¿ok? Entonces, la palabra misma ha venido, la revelación misma ha venido. No es que Dios hable a un profeta para decirle escribe esto, sino que con la venida de Cristo nos ha venido la revelación completa y no tenemos ya necesidad de más revelaciones. Lo que tenemos en las Escrituras en el Nuevo Testamento es todo lo que necesitamos para nuestra salvación, para nuestra formación y para nuestro desarrollo. Así que, mis queridos hermanos y amigos, no se dejen engañar con cuentos y con fábulas. Pablo advertía a Timoteo que huya de todas esas cosas, que no se deje engañar por las fábulas. ¿Listo? Es el peligro tan grande que tenemos hoy día en medio de la iglesia en este siglo XXI, donde abundan las fábulas y los cuentos, y donde abundan muchas nuevas revelaciones. La gente se deja engañar, ¿ok? Pero se deja engañar porque no tiene conocimiento. Por eso es tan importante que nosotros estemos nutridos con la buena palabra de Dios. Pablo nos trae la revelación, no una revelación, sino la revelación. Amén. Listo. Bien. Ahora, a continuación vamos a pasar a explicar algunos conceptos que son conceptos evidentemente teológicos, pero que estos conceptos nos ayudan a definir mejor las Escrituras, es decir, a guardar esa homogeneidad en las Escrituras, en toda la integridad de las Escrituras, ¿ok? Todos los libros que tenemos en el Nuevo Pacto, es decir, el Nuevo Testamento, todos esos libros son libros inspirados por Dios, 100% palabra de Dios. Amén. Estos términos que tenemos acá, vamos a ponerlos, a ver si puedo. Estos podría bajar quizás. Listo. Así es, tengo más sitio aquí. Ok. Bien, les he puesto aquí 3 conceptos. Hay algunos más, pero vamos a retener estos. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que retener estas cosas? Porque estamos hablando de la revelación. Estamos hablando de lo que Pablo ha recibido. Y eso que hemos recibido lo tenemos que conservar. Es decir, no podemos nosotros manejar la palabra de Dios a nuestro gusto, añadiendo o quitando cosas, ¿ok? O reinterpretando cosas,
sino que la palabra de Dios la tenemos que mirar con esa armonía que tiene que guardar toda la escritura. Entonces, estos tres conceptos nos ayudan mucho. El primer concepto es el término inspiración. Inspiración de la palabra. Podemos leer en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Bien, tenemos estos dos versículos, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Primer concepto, inspiración. Inspiración de la palabra. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Este término en lengua griega se compone de la siguiente manera. El término griego es teoneustos. Teoneustos. Teo significa Dios y neustos significa respirado. ¿Ok? Es decir, la palabra que tenemos en español, inspiración, ¿ok? En griego literalmente significa respirado de Dios. Es decir, que el escriba o la persona que ha escrito, ¿ok? En este caso es Pablo. Cuando Pablo ha escrito esto, lo ha respirado directamente de Dios. Esa es la explicación que tenemos que conocer sobre esta palabra, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender que lo que Pablo nos trae en las Escrituras no se lo ha sacado de la manga, no es que se lo ha inventado, sino que lo ha respirado de Dios mismo. Esto significa la palabra inspiración, ¿ok? Listo. Hay más revelación hoy día. No necesitamos más revelación porque ya Cristo mismo, que es la palabra descendida aquí en la tierra, es la revelación. ¿Ok? Nos ha venido la revelación y la revelación no ha venido incompleta. La revelación ha venido completa. Nos ha venido todas las páginas del libro. No falta ninguna letra, ninguna coma, ninguna hoja. Tenemos absolutamente toda la revelación necesaria. ¿Ok? Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos el conjunto de la revelación. ¿Listo? Les voy a decir algo que es común en todas las sectas. Y es que añaden a la Biblia otros libros que les dan el mismo valor que la palabra de Dios. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, el caso de Elena White, que es de la secta de los, ¿cómo se llaman esto? Los hermanos adventistas del séptimo día. Los escritos de Elena de White son considerados por estos hermanos como si fuesen de la misma autoridad que la Biblia. ¿Ok? Es decir, ellos consideran esos escritos como más revelación. Los mormones tienen el libro de Mormón, la perla de gran precio y algún otro libro más. ¿Ok? Añaden entonces más libros y más cosas a la revelación. Pero el creyente no necesita más revelación que la que tenemos en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tenemos el conjunto. No necesitamos más. Amén. Tenemos todo lo necesario. Cuando Cristo ha venido, que es la palabra, tenemos todo. Listo. Dios no ha dejado las cosas a medias o inconclusas o incompletas. Amén. Entonces, este primer concepto, que toda la escritura es inspirada por Dios. Los escritores de la Biblia, en lo que concierne ahora del Nuevo Testamento, Pablo, ellos han sido inspirados. Pablo ha sido inspirado por Dios. Ha respirado de Dios la revelación y nos la ha traído a nuestras vidas. Amén. Bien, segundo concepto que vamos a tener en cuenta. Un momentito. Sí. Perfecto. Es la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. Es decir, autoridad quiere decir de que la única autoridad, por ejemplo, de conducta, de doctrina, es la palabra de Dios. Y fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, nosotros no aceptamos otra fuente de autoridad. ¿Ok? Ya puede ser el
teólogo más famoso de toda la tierra. Nosotros no aceptamos más autoridad que la autoridad que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es la última autoridad. Amén. Nosotros como protestantes, por ejemplo, valoramos mucho los libros y escritos de los, por ejemplo, de los grandes reformadores, evidentemente, y de otras personas que han escrito antes que ellos. Pero, por ejemplo, los libros de Lutero, los libros de Calvino, los libros de Zwangli, todos esos libros teológicos son un aporte pues precioso para nosotros, porque nos ayuda evidentemente a comprender mucho mejor las escrituras. En algunas ocasiones pues un teólogo nos puede ayudar a comprender mejor el sentido de un texto, por supuesto, pero los escritos de un teólogo no van a estar nunca por encima del resto de las escrituras. Entonces, la palabra de Dios, es en sí misma autoridad. Autoridad y suficiencia. Es decir, no se necesita nada más. No tenemos que tener ninguna añadidura más. Podemos ahora leer en Deuteronomio 4:2. Y nos dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Amén. Y el siguiente texto que está en Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Listo. Entonces, la palabra de Dios tiene toda la autoridad y es suficiente para el creyente. Tenemos la salvación y a través de la palabra de Dios tenemos también el desarrollo de nuestras vidas. Amén. No necesitamos de ningún profetucho que venga por ahí con alguna revelación sacada de la manga. Así que mucha atención, mis hermanos. Amén. Bien, tenemos entonces el tercer concepto. El tercer concepto es el testimonio del Espíritu Santo. Nos vamos a leer en Juan 16, 13 al 15. Bien, libro de Juan, capítulo 16, versos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nos vamos a quedar solamente con esta parte, creo que es suficiente. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? El testimonio, esto es el testimonio del Espíritu. Es decir, el Espíritu habita dentro del creyente, habita en el creyente. Amén. Entonces, cuando se está escuchando la palabra de Dios, cuando alguien está predicando la palabra de Dios y a alguien se le ocurre decir alguna falsa doctrina, alguna herejía, o está patinando porque no conoce bien la Escritura, el Espíritu Santo que está en nosotros actúa y lo notamos. Hay una especie de reacción en nosotros que nos dice, esto que está diciendo esta persona debe de ser falso. Porque sentimos en nosotros que lo que está diciendo no tiene armonía con el resto de la Escritura. Tengo testimonios de muchos hermanos de la iglesia que les ha tocado visitar algún lugar y han escuchado a un tal pastor, pero cuando han escuchado alguna cosa es como cuando se raya un disco, ese ruido que hace el disco cuando raya la aguja, ¿no? Se han quedado así, ¿no? Y les ha sentado como raro, se han sentido extraños, se han sentido mal y después me han venido a decir, pastor, he escuchado esto de tal hermano, pero no sé, me he sentido mal cuando lo he escuchado. ¿Qué ha pasado ahí? El Espíritu Santo, que es Dios mismo, está dando testimonio de si lo que se oye viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Amén. Así que
Listo. Tenemos estos tres conceptos teológicos que nos ayudan, ¿ok?, a que podamos discernir bien la palabra de Dios y a que guardemos bien la palabra de Dios. Amén. Listo. Bien. Vamos un poquito más adelante. Esto es importante, esto que estamos analizando es importante. ¿Por qué estoy dando estas explicaciones? ¿Por qué yo estoy insistiendo en la importancia de saber estas cosas? Porque Pablo nos está hablando aquí de revelación. ¿Ok? En ese tiempo apostólico ha venido la revelación. ¿Ok? La revelación no vino ahora, en el siglo XXI. La revelación vino en el tiempo apostólico. Nosotros creemos en la revelación apostólica. Todo lo que se nos ha transmitido a través de los siglos tiene el testimonio de los profetas y de los apóstoles. Entonces, estamos fundamentados en los profetas, la autoridad de los profetas y la autoridad apostólica. Amén. Eso es sumamente importante de comprender, porque con todas las cosas que están surgiendo, ¿ok?, uno tiene que tener mucho ojo, tener mucho cuidado, ¿ok?, que enseguida por acá, por las orejas, por el oído, se contaminan y se envenenan los cristianos, porque están alimentándose con veneno. ¿Listo? Bien, seguimos entonces. Bien, vamos a leer aquí entonces. Así pues creemos, aquí me falta un qué, perdón, a veces escribo y yo me pienso que estoy poniendo todo y me digo cosas. Creemos que el texto que ha llegado hasta nosotros contiene la palabra de Dios. Esto incluso lo podríamos poner subrayado. Esto así, y lo podemos subrayar así. Contiene la palabra de Dios y por ende todo lo necesario para nuestro desarrollo espiritual. La revelación vino de manera progresiva con cada libro de la Biblia hasta llegar al Hijo de Dios y aportarnos la revelación. ¿Ok? La revelación. Cristo es la palabra. Ya no necesitamos más palabra. Si Cristo ha venido y Cristo es la palabra, ¿qué palabra más necesitas? ¿Qué revelación más necesitas? Todo el contenido del Nuevo Testamento es lo que necesitas. Y no necesitas ni una línea más. Ni una línea más. Todo lo que te quieran enseñar por encima, todo lo que se quiera añadir por encima, eso ya no viene de Dios. ¿Ok? Listo. Él es la palabra. Juan 1:1. Bueno, es un texto que conocen todos. Así que no lo vamos a poner. Decimos pues que lo revelado con la venida del Hijo de Dios es, esto también lo podemos subrayar, es el Evangelio, a través del cual podemos ser salvos. Ahora, una cosa que debemos también entender. Cuando preguntamos, por ejemplo, a los creyentes, ¿qué es el Evangelio? Bueno, pues el Evangelio son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los evangelios. Pues, a ver, el Evangelio es eso, sí, pero es más. Es decir, el Evangelio es el contenido de toda la revelación que se encuentra en el nuevo pacto. Eso es el Evangelio, ¿ok? Que se traduce como buena nueva. ¿Ah? Cristo mismo, que es la palabra, que es la revelación, no es que haya venido un libro del cielo a la tierra, sino que la misma palabra divina, encarnada, la palabra hecha carne, ha venido. Amén. Por eso no necesitamos ni más libros, ni más revelaciones. Ya lo tenemos todo. Amén. Bien. Ahora, esta revelación que hemos leído un poquito, pero es necesario que usted en su casa lea varias veces este capítulo 3 para poder empaparse un poco de las revelaciones que Pablo va anunciando. No solamente aquí en el libro de Efesios, en el resto de cartas de Pablo hay cantidad de revelaciones. Pero hay 3
puntos en la revelación que son muy significativos, y estos 3 puntos yo sí quisiera explicarlos brevemente. Bien, el primer elemento en la revelación, en la iglesia novotestamentaria, es que Dios ama a todos los hombres sin excepción y ha ofrecido desde antes de la fundación del mundo el único sacrificio válido para nuestra salvación. Esto lo vemos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a toda la raza humana, no solo unos pocos, no solo un pequeño grupo. En eso creo que radicalmente, pues no voy en la línea de los demás hermanos de la confesión protestante. Si bien confieso que soy protestante y en cierto modo algunos hermanos me dicen, no, pero cuando te escuchamos suenas como un calvinista. Hay hermanos que ya me lo han dicho, suenas como un calvinista. Digo, sí, pero hay cosas del calvinismo que jamás en mi vida voy a afirmar. Listo. Por eso digo que ningún teólogo y ningún libro de ningún teólogo puede estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios, Juan 3:16, dice que Dios ama a todo el mundo. Listo. No, eso no se puede ni reinterpretar, ni intentar cambiar, ni disimular de otra manera. Es lo que es. 2 y 2 son 4 y no hay más que discutir. Listo. Bien. Vamos a leer también Romanos 5:8. Bien. En la misma línea de la revelación tenemos entonces que Dios nos dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Cristo murió por todos nosotros, porque Dios nos ama. Este concepto de que Dios nos ama, claro, ya se veía evidentemente en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Si bien es cierto que quien se llevaba las bendiciones del amor de Dios era el pueblo de Israel. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento vemos como de esta bendición participan ya todos los creyentes, absolutamente todos. Y no solamente los creyentes, sino que Dios manifiesta su amor abiertamente a toda la humanidad. Vamos a ver otro texto para confirmar lo que estamos diciendo. Vamos a ver. El siguiente texto en 1 Corintios 12. No era ese texto. Me salté yo una línea y leí más abajo. Leí aquí. Ok, no, era este el que quería leerles. Listo, vamos a leerlo. Nos dice, y por todos murió. ¿Ok? Y por todos murió. Aquí está literalmente puesto en la palabra de Dios, escrito en la palabra de Dios. Por todos murió. Eso no se puede disimular, no se puede reinterpretar, no se puede acomodar, porque por todos Cristo murió. Listo. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir adelante. Bien. Lo siguiente que vamos a ver en esta revelación, ¿ok? Hay muchos puntos que podríamos enumerar, pero estos 3 puntos son los 3 puntos más esenciales en la revelación del Nuevo Testamento, en lo que Dios nos revela en el Nuevo Testamento. Esto segundo es que Dios tiene un único pueblo, o sea, no hay 2 pueblos, no hay 2 cosas paralelas, que si la iglesia por un lado y el pueblo de Israel por otro lado. Eso en el Nuevo Testamento no existe. Ese concepto no existe, se lo han inventado. ¿Listo? Ok, entonces, Dios tiene un único pueblo que es su iglesia y mediante la cual Dios continúa manifestándose a este mundo en cada creyente, es decir, a través de cada creyente. Cada creyente es miembro
del cuerpo de Cristo y es testigo de Cristo y embajador de Cristo. ¿Ok? Este concepto es maravilloso. Amén. Maravilloso. Bien, en esta revelación vamos a ver dónde vamos a encontrar la confirmación de lo que está aquí. No es que Alfredo se lo esté inventando, sino que es la misma escritura. ¿Ok? Pablo nos habla en Efesios de esa revelación que ha recibido. Pero ¿qué detalles tiene esa revelación? Pues hay que hablar de esos detalles y los estamos viendo aquí. Bien, en Efesios capítulo 3 y verso 5 vamos a ver que hay un único pueblo. Lo acabamos de leer antes. Miren, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como es ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No es que los gentiles se convierten y entonces hay otro cuerpo, porque la primera iglesia es judía. Entonces, iglesia judía y después iglesia de los gentiles. Eso no existe. Está un solo cuerpo que está compuesto por todos los creyentes. ¿Ok? El pueblo de Israel como tal se ha hecho más grande, pero toma otra dimensión diferente. Es decir, que aquellos que no han querido creer en el Hijo de Dios y han rechazado a Cristo como Mesías, están fuera de esta promesa. Están fuera de este pacto. No es que Dios los ha borrado así por capricho, sino que ellos mismos han dicho, no queremos. ¿Listo? Amén. Hay que comprender las Escrituras. Bien, voy a seguir rápidamente. Efesios 3:5. Vamos a Gálatas 3:28. Ok, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois dos. ¿Dice eso la Escritura? ¿Dice que somos dos? No, la Escritura dice que somos uno. ¿Ok? Si escuchas por ahí que hay dos, pues no es así, no te están enseñando palabra de Dios. ¿Ah? Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Amén. Somos uno y solo existe un cuerpo, no existen dos cuerpos. Amén. Somos uno y ya no hay ni judío ni griego. Eso ya no existe. Amén. Vamos a leer también en el libro de Romanos capítulo 12 a partir del verso 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos dos cuerpos. No, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Otro verso más. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son dos cuerpos. No, son un cuerpo. Amén. Un cuerpo. Listo. Esto nos lo repite continuamente en el Nuevo Testamento Pablo. ¿Ah? Y en todos los libros del Nuevo Testamento vamos a ver exactamente la misma revelación. Amén. Bien, parte de esta revelación nos dice que cada miembro, es decir, que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo y a la vez testigo y embajador de Cristo. ¿Ok? Lo vamos a poder leer. ¿Ok? Segunda de Corintios 3:2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Ok? Así que todo creyente es una carta escrita y por lo tanto es también testigo de lo que Cristo hace y quiere para todos nosotros. Amén. Somos testigos del mensaje mismo de Cristo. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Amén. Más claro no se puede decir. Gloria sea para Dios. Nosotros somos un solo pueblo, un solo cuerpo. No hay dos pueblos, no hay dos cuerpos. No hay un pueblo y un cuerpo, no existe. ¿Ok? Somos una sola cosa. ¿Ok? Y además, todos nosotros que formamos el cuerpo de Cristo,
a la vez somos testigos y embajadores de Dios. Todo esto forma parte de la revelación que Pablo quiere explicar a toda la iglesia. Pablo ha recibido esta revelación, ¿ok?, cuando tuvo ese encuentro con Dios, con Jesucristo, camino de Damasco. Amén. Bien, seguimos. Primera de Pedro 3:15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Ok? Para presentar defensas. Es decir, que nosotros somos los que aportan el mensaje de Dios. Nosotros somos ese receptáculo. Tenemos toda esa revelación que la tenemos en nuestras vidas, la estamos viviendo. La revelación no solamente se aprende en nuestras cabezas, sino que lo tenemos que tener dentro de nuestros corazones. Cuando alguien nos pregunta acerca de lo que nosotros creemos, entonces le decimos. Amén. Cuando una persona me dice: ¿por qué usted no reza a María? Entonces ahí tengo que darles una explicación. Amén. Esto forma parte de la revelación que Pablo quiere traer para la iglesia. Nosotros somos estos embajadores que representan el reino de los cielos. Amén. Bien, vamos a ver rápidamente este tercer punto. Sé que se está haciendo un poquito largo, así que les pido disculpas, pero hoy teníamos que venir con el armamento pesado. Es necesario, cuando se habla de doctrina, tenemos que estar un poquito más abiertos a que haya más explicaciones. ¿Ok? Bien, este tercer punto de la revelación que Pablo nos ha dejado es de que Dios se revela en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Si bien en el Antiguo Testamento hay ciertos pasajes que nos dan ya la figura de lo que va a ser. ¿Ok? Dios ya se presentaba como Dios Trino, ¿ok?, en el Antiguo Testamento, pero parece que era como visto a través de un velo, no se veía claro. Y en el Nuevo Testamento es ya destapado completamente, es desvelado completamente. Amén. Dios se revela como Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios pleno. Esta es otra parte en la revelación. Dios pleno, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo habita en cada creyente, de modo que cada creyente se convierte en un templo del Dios vivo. Amén. Por eso, en el Nuevo Testamento no se levantaron otro templo, los creyentes, porque ellos mismos sabían que eran templos del Dios vivo. Gloria al Señor. Esto es poderoso, forma parte de esa poderosa revelación que Pablo nos ha traído. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de la Trinidad muy rápidamente, pero sí que necesitamos leer estos versos para apoyar esta revelación que Pablo trae en las diferentes cartas. Pablo y también evidentemente Pedro y los demás apóstoles. Bien, la Trinidad en la revelación del Evangelio. Es decir, el Evangelio entero de Mateo a Apocalipsis nos trae la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el primer texto que tenemos es de Mateo 28 y en ese texto es donde nos dice: por todo el mundo predican el Evangelio a toda criatura, etcétera, etcétera. Dice: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera clara y concisa aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el mismo verso. Amén. En 1 Corintios 8:6 vamos a leer. Ok, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Ahí vemos entonces cómo también el Padre y el Hijo figuran juntos, ¿ok? Pero con la mención un solo Dios. ¿Listo? Efesios 4:4 en adelante nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habita el creyente. Amén. Gloria al Señor. Bueno, sé que se está haciendo tarde. Bien, les dejo todas estas referencias, las pueden apuntar, paren el video, léanlo. Tenemos aquí la descripción, aquí en el enunciado. Dios vive en el creyente, el Espíritu Santo vive en el creyente, Cristo vive en el creyente, el Padre y el Hijo viven en el creyente. Estas son las referencias bíblicas, pueden leerlas. Listo. Y podemos leer ya, si quieren, para terminar, pueden leerlo en sus casas, solo les voy a dar la referencia. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 11 al 24, ahí es donde Pablo cuenta cómo esa revelación le ha sido dada. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos un poquito arriba, aquí, dispensación de esta revelación. Listo. Estamos solamente por estos primeros versos y entendemos de que el libro de Efesios es un libro complicado, extenso, pura esencia, y cuesta mucho tiempo el explicar, el dar la explicación, la enseñanza teológica, la enseñanza práctica, ¿ok? Hoy ha sido un día que hemos tenido que hablar muchos textos, pero era necesario. Amén. Vamos a conformarnos, mis queridos hermanos, con la revelación que ya tenemos. No busquen más porque no hay. Amén. Bueno, gracias por haberme escuchado. Vamos a seguir la semana próxima. Hay mucho que hablar todavía de este capítulo 3, así que paciencia y a estudiar. Amén. Dios los bendiga.